Hola, ¿cómo están? Otra edición de Documenta. Hoy es 2 de abril, un día como hoy, hace 24 años, la dictadura militar ponía en marcha su última aventura, que fue el desembarco en la Guerra de Malvinas. El contexto político y económico uno lo puede definir de la siguiente manera. Allá por 1982, en la Argentina, el dictador era Galtieri, un general alto que se hacía llamar el general majestuoso, borracho, muy alineado con los Estados Unidos, muy vinculado a la represión ilegal y con el sueño de constituirse en el dictador que transitaba desde el proceso de reorganización nacional a la democracia. Pero ¿qué pasó? El plan económico diseñado por Martínez de Hoz y prolongado por Roberto Alemán empezaba a caer. La gente ya no tenía miedo a la dictadura y se movilizaba. Por ejemplo, el 30 de marzo de 1982, 2 días antes del desembarco en Malvinas, una gran movilización popular en la Plaza de Mayo ponía en jaque al régimen. Entonces, ¿qué hace Galtieri? Fuga hacia adelante y desembarca en Malvinas. En ese contexto empieza lo que luego fue la Guerra de Malvinas. Galtieri tenía una mirada unilateral de la política y la diplomacia. Pensaba que Estados Unidos iba a aliar con la Argentina porque Argentina había enviado a sus grupos de tarea a Centroamérica para luchar contra el sandinismo. Pensaba que Chile, que estaba regenteada por Pinochet, se iba a mantener al margen, pese a que había una disputa muy profunda entre los dos regímenes militares, y finalmente todo se puso al revés. Inglaterra tuvo como aliado a Estados Unidos y a Chile, y Argentina fue una guerra que provocó una tragedia que aún hoy estamos pagando. Entonces lo que te propongo, a 24 años de comenzado el desembarco en Malvinas, esto fue un 2 de abril, un día como hoy, ver un documental exclusivo que describe el contexto político, la guerra y finalmente una herida que aún nos está doliendo a 24 años precisamente de ese desembarco. Te propongo verlo, dale. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa. Que realmente con 19, 20 años que teníamos, estábamos, digamos, en un desarrollo, con una falta de crecimiento, y ahí nos encontramos y sentíamos que en la medida en que se iban desarrollando las cosas, que uno podía morir también en cualquier momento, ¿no? Yo llegué a las 10:25 de la noche a Puerto Argentino, llovía muchísimo, hacía un frío terrible, y esa noche dormimos a la intemperie. Y la imagen que más me viene a la mente es el momento del hundimiento, ¿no? Es decir, el hecho de haber abordado una vez producido el incidente, una vez habiendo abordado la balsa, es el momento en que el buque se hunde. Y yo creo que a todos nos quedó esa imagen como, no sé, supongo que como la más frecuente, digamos, ¿no? Como la más impactante, porque ver semejante monstruo, ¿no? Crujir y hundirse es un espectáculo dantesco. Whatever the legal status of the island, the fact is that the only people who lived there were British, not Argentinian. And those British people wanted to remain part of Britain, not to live under Argentina. El 22 de diciembre de 1981, Leopoldo Fortunato Galtieri se convirtió en el tercer dictador desde que se instaló el golpe militar el 24 de marzo de 1976. Los mecanismos psicológicos que promueven el olvido de los grandes dolores humanos tienden a borrar de las memorias argentinas las imágenes de los graves sucesos que no hace mucho tiempo atrás laceraron a nuestro pueblo como fruto amargo de la agresión terrorista. Nacido en 1926, a los 17 años ingresó al ejército.
Se graduó en la Escuela de las Américas, una institución militar creada por los norteamericanos, de donde egresó la mayoría de los dictadores de América Latina de la década del 70. Galtieri, ante todo hay que decir que cuando decimos que es asesino no solamente estamos hablando de Malvinas, sino fundamentalmente también de su participación en la represión en el Cuerpo Ejército 2, con sede en Rosario, en Santa Fe, donde fue el ejecutor del plan represivo en todo lo que fue el cordón industrial, el sector estudiantil de Rosario, así que fue el gran responsable de la masacre en Rosario, ¿no? En 1975, Galtieri fue nombrado comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, en la misma promoción que llevó a Jorge Rafael Videla a ocupar la comandancia en jefe de las Fuerzas Armadas. Tras la destitución de Videla y el nombramiento de Roberto Eduardo Viola como nuevo dictador, Galtieri visitó los Estados Unidos en función oficial. La administración de Ronald Reagan lo recibió cálidamente. Lo que fue Galtieri fue a sondear cuál era el espíritu del gobierno de Reagan frente al gobierno argentino. No específicamente frente a la posibilidad de recuperar Malvinas, porque ese era un secreto guardado bajo 7 llaves. Pero sí, en verdad, para testear un poco cuál era la mirada que el gobierno americano tenía sobre el gobierno militar argentino. Viola se opone, aparentemente, a la Operación Malvinas, y uno de los motivos de la destitución de Viola, que se disfrazó de un ataque cardíaco y un problema de corazón. Ahí nos enteramos que Viola tenía corazón, ¿no? Con el general Galtieri en el poder, la crisis se profundizó. Las medidas del flamante ministro de Economía, Roberto Alemán, fueron tan ortodoxas como las de sus antecesores. El establishment y los grupos financieros aprovecharon el régimen de terror para hacer grandes negocios, mientras que aumentaba el índice de desempleo y la quiebra de las pequeñas y medianas empresas. Bueno, Roberto Alemán fue el ministro de Economía de Galtieri, un continuador absoluto de la política Martínez de Oz, un hombre vinculado a los grupos de poder económico en la Argentina, un hombre que avaló la represión absolutamente, y que hoy sigue siendo un referente de los grupos económicos en la Argentina, con participación en muchas empresas importantes de la Argentina, ¿no? Galtieri nunca pudo frenar la erosión del proceso militar, y el 30 de marzo de 1982 la gente salió a la calle para exigir paz, pan y trabajo. La policía respondió reprimiendo ferozmente. La marcha de ese día marcó un poco lo que implicaba un desafío que yo creo que el gobierno o la dictadura en ese momento ya no estaba en condiciones de afrontar. Creo que la respuesta, aunque eso ya estaba en marcha, la respuesta y el giro que se produce a partir de la decisión de la reconquista de Malvinas. El régimen se desmoronaba y Galtieri comprendió que las Fuerzas Armadas no tendrían suficiente poder para controlar la transición democrática que ya aparecía en el escenario político. Entonces, puso en marcha su más siniestro plan. El 30 de marzo de 1982, Galtieri ordenó la invasión de las Islas Malvinas. El general Galtieri, mareado por el poder, era incapaz de distinguir entre las maniobras que había dirigido para un noticiero oficialista y las muertes que podía provocar si decidía enfrentar a las tropas inglesas.